Gracias por vuestra presencia en el programa Preguntas y Respuestas. Comenzamos con la primera que tenemos para hoy. Javier tras las huellas de Jesús. ¿Se puede permitir la unión libre entre dos cristianos sin instarles a que se casen? Se lo pregunto porque distingo un pastor que parece favorecer esta postura. Sin embargo, mi convicción a la luz de la Escritura es llamar a mis hermanos en tal situación a que se casen. La Biblia es muy clara. Sométase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Romanos 13, 1 y 2. Igualmente, el mismo apóstol Pablo escribiendo a Tito dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Tito 3:1. Las autoridades establecen la legislación sobre el matrimonio y es de ese modo que se reconoce el casamiento. Cuando se niega esto, se producen dos problemas. Uno, desobediencia a las autoridades y práctica del concubinato. Las dos cosas son contrarias a la voluntad de Dios. Aceptar la convivencia de dos personas sin legalizarla es un grave problema e incluso una expresión pecaminosa y siempre un mal testimonio para el mundo. Juana González. Si existe hoy una tribu donde no han sido evangelizados, no han recibido la buena noticia, ¿ellos al morir van al infierno? La Biblia enseña que Dios se ha revelado a todos lo suficiente para que le conozcan y le adoren. Leo la palabra. Porque lo que de Dios se conoce es manifiesto entre ellos, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y divinidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus pensamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Romanos 1, 19 al 21. Por esta razón, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Romanos 1:18. Dios no condenará a nadie que no haya tenido oportunidad de aceptarle como Dios y adorarle, entrando por tanto en contacto con Él, dependiendo de la revelación que pueda tener. Fasa. ¿Por qué en algunas versiones de la Biblia en español, en Isaías 34:14, aparece el nombre Lilith, mientras que en otras versiones aparece ave nocturna, lechuza, fantasma o monstruo? ¿Quién o qué es Lilith? Bueno, Lilith es una figura femenina legendaria de la mitología mesopotámica y de la demonología judía. Lilith es una figura presente en las antiguas religiones mesopotámicas, ya en el siglo, o en el tiempo, mejor dicho, no el siglo, en el tercer milenio antes de Cristo, y presuntamente adquirida posteriormente por la mitología judía, que pudo aprenderla de los babilonios, junto con otros cultos y mitos durante el exilio babilónico. Se cree que se la menciona en hebreo, en el libro de Isaías, y en la antigüedad tardía, en fuentes de mitología judía a partir del año 500 de nuestra era. A los hijos de Lilith se les denomina Lilim. Este nombre
aparece en muy pocas versiones antiguas y especialmente se utiliza hoy en algunas versiones que tienen modificaciones tomadas de notas aparecidas en Qumran. Así se lee en estas notas en la traducción de ese versículo. Los gatos salvajes se juntarán con las hienas y un sátiro llamará a otro. También allí reposará Lilith y en él se encontrará descanso. La leyenda pretende identificar a Lilith con una mujer anterior a Eva que estuvo presente en exorcismos, etc. Por tanto, mi recomendación personal, no es doctrina, es que no se utilicen versiones en donde aparezca esa palabra. Julio. Cuando Cristo resucitado estuvo con sus discípulos un tiempo y comió con ellos, aquel que comió era evidentemente Dios. Era su naturaleza humana la que comía, y el que se le presentó a Juan para revelación en Apocalipsis fue la persona divina del Hijo de Dios. Cristo es siempre Dios, porque es Emmanuel, Dios con nosotros. Sin embargo, la persona divina del Verbo encarnado hizo funciones humanas por medio de su naturaleza humana, pero en cualquier caso, ésta nunca se separó de la persona divina en que subsiste. De manera que no podemos decir que Dios come, pero debemos decir que quien comía era Dios. Quien se presentó a Juan en Patmos, en Apocalipsis, es el resucitado Señor, revestido de gloria y de inmortalidad, que corresponde a quien Dios bendito eternamente es, expresada visiblemente en su naturaleza humana. Jugando y riendo. ¿Me podría explicar cómo es que Dios dice, no es bueno que esté el hombre solo, le haré ayuda idónea y crea los animales, y no halló a Adán idea idónea, será ayuda idónea? De tal manera que creó la mujer. Espero que entienda mi pregunta. Francamente, no entiendo la pregunta. Lo que la Biblia enseña es que no era bueno que Adán estuviese solo, por cuanto no podía cumplir el propósito de multiplicar la humanidad. Y Dios había determinado que la humanidad, la creación del hombre, fuese varón y hembra. Segundo, no había ningún animal que pudiera suplir esa necesidad. La mujer fue creada para que el hombre no tuviera, o no se mantuviera, o no estuviera en un estado no bueno, pero no para ser su servidora, sino su colaboradora en el gobierno del hogar. Siervo fiel. No tiene sentido la interpretación que le da la posición dispensacionalista a los sacrificios de Ezequiel 43 como recordatorio del sacrificio de Cristo, comparándolo con la cena del Señor el día de hoy. Ambas cosas apuntan a Cristo mismo. Cuando Él sea manifestado plenamente, no necesitaremos más recordatorios. Muy bien, es una buena opinión tuya. Pero lo cierto es que en la Biblia aparecen los sacrificios en el templo futuro. ¿En qué posición dispensacionalista está basada esta interpretación de los sacrificios del templo en la profecía de Ezequiel como recordatorio del sacrificio de Cristo? Es una simple sugerencia que se hace para buscar una explicación del por qué la restauración de los sacrificios. No echemos la culpa a un determinado sistema acusándolo de interpretación errónea cuando es solo una sugerencia, pero no una interpretación. Vidal cite a Alain, cuando en Tesalonicenses 3:16 habla de la paz que Cristo da, ¿a qué se refiere? ¿Qué es tener la paz de Cristo? ¿En qué consiste? Leamos el texto.
y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda vuestra circunstancia. Segunda Tesalonicenses 3:16. En la última oración del apóstol en la epístola, ora varias veces, primero para que las vidas de los tesalonicenses glorifiquen al Señor, 1:11 y 12, luego ora por el consuelo y la firmeza de aquellos creyentes, 2:16, 17, también por su amor y paciencia, 3:5, y finalmente por lo que hace o por lo que tiene que ver con su paz. Cristo vino a la tierra para rehacer y establecer definitivamente la paz entre el pecador y Dios, Juan 14:27, y para darnos la experiencia de su paz personal. La paz que desea para todos es de una doble provisión. Es paz en cualquier circunstancia y paz en cualquier lugar. Así lo experimentaba también el profeta cuando dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Isaías 26:3. De la misma manera también dice: y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Isaías 32:17. La razón de la paz es la presencia del Señor en toda ocasión. Así es su promesa. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. La paz se disfruta al saberse protegido por el Señor mismo, ya que el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Salmo 34:7. Esto produce una gran seguridad al saber que no hay nada ni nadie que pueda separarnos de él. Romanos 8:31-39. Esto está íntimamente ligado a la comunión con el Señor, sin cuya experiencia es imposible disfrutar de la bendición de paz. La paz de Cristo se disfruta en la comunión con el Espíritu Santo que la produce en nosotros. Vidal cite Abaí. ¿Se puede tener paz ante la enfermedad grave, faltas económicas, pérdidas de seres amados? Parece tarea imposible. Sin duda es una tarea imposible si tratas de conseguirla tú. Pero es fácil en la medida en que te dejas conducir y controlar por el Espíritu Santo que produce en nosotros la paz. Es razonable para el hombre esto, porque está acostumbrado a hacer él. Es también una enseñanza errónea de quienes buscan experiencias al impulso del creyente y no de Dios. La Biblia es clara. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Isaías 23:6. No es el creyente que lo consigue, sino Dios el que guarda en paz completa al que persevera en él. Los problemas están fuera. La paz siempre está dentro. Jonathan Perre. ¿Cuál es el significado de la serpiente de bronce en el desierto? ¿Por qué una serpiente? Bueno, si observas el pasaje, tienes la respuesta. Las serpientes fueron enviadas por Dios a causa del pecado del pueblo como juicio por esa rebeldía. Luego Dios ordena hacer una serpiente de bronce para que todos supieran cuál había sido el problema y la razón del mismo. Al mirar a la serpiente por fe, se reconocía el pecado y se confiaba en la gracia de Dios, no en que la serpiente hiciese algo, que Dios otorgaba sanidad por arrepentimiento. Andrés Rodríguez. ¿Qué piensas sobre los textos espurios? No hay que pensar nada. Un texto espurio es aquel que fue introducido en el texto bíblico sin pertenecer a él. Es necesario seleccionar bien aquello que se llama texto espurio, porque no todos los textos que se califican de espurios son espurios. Todo lo que no está en el texto original y en las copias fiables del mismo es espurio. Sin embargo,
tanto liberales como dogmáticos radicales o dogmáticos estrictos, suelen llamar espurios a textos que no les interesan, porque son contrarios a sus posiciones. Fernando Cortés Moreno, le he escuchado respondiendo una pregunta y dice que todo lo que está escrito en el Nuevo Testamento es para todos los creyentes. Entonces, la enseñanza de Mateo 24 referente a la tribulación dicha a los apóstoles es para la Iglesia. Mi querido amigo, todo lo revelado en la Biblia es para la Iglesia. Pero hay que distinguir entre la revelación del tiempo pasado, la revelación para el tiempo presente y la revelación para el tiempo futuro. El capítulo 24 y 25 de Mateo es sermón profético que habla sobre lo que sucederá en los 7 últimos años anteriores a la segunda venida. Por tanto, es para que la Iglesia conozca lo que hay en el futuro, no para el cumplimiento en el presente, comunicando a los creyentes lo que va a ocurrir, aunque la Iglesia no estará presente en ese tiempo. Del mismo modo, cuando se habla de cielos nuevos y tierra nueva, el mensaje es para la Iglesia, como revelación futura de lo que Dios hará. No es para la Iglesia en el sentido de que se produzca en este tiempo, en el tiempo de la dispensación de la Iglesia, pero todo cuanto ocurra tiene que ver con la Iglesia como revelación de Dios, de lo que pasará en el tiempo futuro. Josué Abraham Rodríguez. Un par de preguntas. ¿Quienes no vivían bajo la ley tenían conciencia de lo que les era aplicado? Cuando el diácono Esteban estaba sentado siendo lapidado, se dirigió a Jesús diciendo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y le dijo también: Señor, no les imputes este pecado. ¿Significa esto que podemos dirigir oraciones también a Jesús o exclusivamente al Padre Celestial en el nombre de Jesucristo? Gracias por sus respuestas. A la primera pregunta responde la Biblia, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles su razonamiento. Romanos 2, 14, 15. Nótese que no dice que tengan la ley escrita en sus conciencias, sino la obra de la ley, que es la denuncia del pecado. A la segunda pregunta, Esteban ve al Señor y dialoga con él. Por eso le pide que no sea imputado aquel pecado de homicidio voluntario que no tenía sacrificio expiatorio, sino que lo tomase como un pecado de ignorancia porque podía tener redención. Aunque Jesús enseña a dirigirse al Padre, Esteban estaba hablando con Cristo y viendo a Cristo y estaba en el poder del Espíritu. Y no significa esto que cualquier oración dirigida a Dios no sea aceptada y atendida por Él, aunque se dirija a una de las personas divinas que no sean el Padre. Esto no quiere decir que si tenemos conocimiento del modo propio para orar, usemos otro. Ángela Silva. He oído un teólogo decir que la justificación por la fe no es el Evangelio, pero sin embargo se centra en el Evangelio. ¿Es correcto? Creo que todas las doctrinas de la gracia es contenido del Evangelio, mayormente las doctrinas de salvación. Es el corazón del Evangelio. El Evangelio es un mensaje de salvación y contiene todo cuanto tiene que ver con la salvación y el modo de alcanzarla. Hay una corriente extremista que está empeñado en hacer sentir inquietud a quienes han aceptado a Cristo en un mensaje de Evangelio que ellos llaman no Evangelio. Estos suelen enseñar que antes de llevar al pecador al Calvario, tiene que ser llevado al Sinaí para que sea convencido de pecado. Es decir, creen por miedo. Sin embargo, olvidan
que a modo de ejemplo el carcelero de Filipos recibió un mensaje simple: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Dejémonos de asustar a la gente para salvación y hablemos de la gracia que ama y salva. Ángela Silva: ¿cómo podía Jesús perdonar pecados si todavía no murió en la cruz? Romanos 3, 25, 26 es la base bíblica para argumentar esta doctrina como base bíblica. Ahora, Pastor Samuel, ¿se puede poner una ilustración para comprender que Jesús podía perdonar pecados? Como he dicho, como base en Romanos 3, 25, 26, el Padre envía al Hijo, como dice Gálatas 4, 4, y el Hijo le dice al Padre: dame créditos y ponlo a mi cuenta, que ya lo pagaré en la cruz, es decir, para cancelar el pecado de la redención y cancelación de la justicia de Dios, y el pecador sea salvo para todos los que creen, ya fuese en pasado, presente y futuro. Bien, el apóstol Pablo enseña que Dios perdonó pecados pasando por alto en su paciencia los pecados pasados. Quiere decir que lo hizo en base a la obra de redención que Cristo hizo en la cruz. No puede Dios perdonar pecados sin sustitución del pecador, porque sería quebrantar su justicia. Pedro 01:2-3. ¿Por qué en Juan 1:17 dice que la gracia y la verdad vino por medio de Jesucristo, si siempre ha habido gracia para el hombre desde el primer salvo hasta el último salvo? ¿Qué quiere decir Juan con este versículo? La gracia y la verdad, o gracia y fidelidad, se manifiestan especialmente en Jesucristo. Sin embargo, la gracia de Dios operando en salvación se estableció en la eternidad cuando se determinó el plan de redención con la venida de Cristo, que manifestó la abundancia de la gracia y de la fidelidad, cuya dimensión no era conocida de ese modo en la antigua dispensación. Salta hostal. ¿Cómo se puede interpretar el pasaje bíblico de Hebreos 6, 4, 6? La interpretación es muy simple, siguiendo el texto. Primero, es imposible que un creyente que ya fue hecho partícipe del Espíritu Santo, que gustó, es decir, tiene en sí mismo los poderes del siglo venidero, versículos 6 y 7, sean renovados para arrepentimiento, porque necesitarían realizar nuevamente para ellos la crucifixión del Hijo de Dios, para que llevase sus pecados, cosa que ya está hecha. La conversión de un alma se hace una sola vez en la vida. Dice el texto recañero. En el griego el verbo tiene el sentido de caer a un lado, caer en el camino, es decir, se trata de caídas que se producen en el camino del creyente. Los que están en el camino de salvación pueden tener caídas en el mismo, pero no caer en el sentido de perder el camino que es Cristo mismo. Juan 14, 6. Recaer en el entorno del versículo puede referirse al retroceso de algunos creyentes en materia de fe, incluso hacia la práctica del judaísmo por haberse detenido para ellos el crecimiento espiritual hacia la madurez y haber dejado de progresar en el conocimiento más extenso de la fe. Esta situación es la que el escritor aborda 5, 12 y 13. Por tanto, el texto es una afirmación firme de seguridad de salvación. Y se resume así: es imposible que un salvo pueda volver al arrepentimiento para salvación, porque nunca puede perderse la salvación. Luis García. En su experiencia como escritor, ¿cómo iniciar a escribir teología? ¿Qué factores tomar en cuenta para iniciar un ministerio así? Para escribir teología, primero hay que conocer teología. La teología no se conoce por deseo de escribir, sino como causa de estudiarla. En segundo lugar, hay que tener un llamado del Señor para hacerlo, porque esto está dentro del don de enseñanza y es necesario para ello tener el don de maestro para que pueda ser instrumento en manos del Espíritu.
La teología se escribe para formar al pueblo de Dios, no para informarlo. Llegamos al final de nuestro programa. Os invitamos a estar presentes en el siguiente de preguntas y respuestas. Que Dios siga bendiciendo vuestras vidas.